Su última llamada. Humberto se consideraba un hombre afortunado, de esos a los que la vida parece sonreírles en cada paso. Hacía muy poco que se había graduado en contabilidad, pero su talento y esfuerzo ya le habían abierto las puertas de una empresa de renombre. Disfrutaba de un sueldo envidiable, oportunidades de ascenso que otros solo soñaban, y un futuro profesional que se alzaba brillante ante él. Su hogar, un piso acogedor y lleno de luz, era su refugio, y su corazón estaba completo gracias a Sofía, su prometida. Ella lo amaba más que a nada en el mundo, y los planes de boda, apenas a unos meses de distancia, llenaban sus días de una ilusión contagiosa. El futuro, en definitiva, se dibujaba perfecto, y Humberto no podía sentirse más satisfecho ampero. La felicidad, a veces, es un cristal frágil que se rompe sin aviso. El impacto llegó una tarde, con una llamada de la familia de Sofía. La voz al otro lado del teléfono estaba rota por el llanto, compungida hasta el alma, para informarle de la tragedia. Sofía había sufrido un ataque al corazón. «Eso no puede ser», exclamó Humberto, sintiendo como el mundo se desmoronaba. La noticia era demoledora. No habían podido salvarla. Su corazón, inanimado, se la había arrebatado. Desesperado, con el alma hecha pedazos, Humberto asistió al funeral. Cada palabra de condolencia, cada mirada de compasión, era un puñal en su ya maltrecho espíritu. Luego, en el cementerio, despidió a Sofía por última vez, viendo cómo la tierra la cubría, y una profunda amargura se instaló en él. La vida, pensó, podía ser tan injusta, tan cruel. ¿Cómo era posible que le arrebatara lo que más quería justo cuando todo empezaba a encajar? El día después del entierro, el silencio de su piso se rompió con un sonido familiar y, de repente, aterrador en su teléfono. Una melodía que solo podía ser de ella. Era el timbre del número. Humberto sintió como un escalofrío le recorría la espalda y un sudor frío le perlaba la frente al ver el nombre de su amada en la pantalla. «No puede ser», murmuró. Pensó entonces en una confusión, una cruel coincidencia. La compañía telefónica, seguramente, ya había reasignado su número a algún desconocido. «Ya no tienen respeto por nadie», pensó con una amargura creciente, suponiendo que lo menos que podrían haber hecho era esperar algunos días. Un tiempo prudencial antes de borrar cualquier rastro de ella. Pero así eran las grandes compañías, desalmadas y eficientes en su impersonalidad a lo largo del día. Las llamadas continuaron, implacables, haciendo vibrar su teléfono una y otra vez. Humberto intentó ignorarlas, cerrar los ojos a esa molestia que le revolvía el estómago, pero la irritación se acumulaba, mezclándose con su duelo, hasta que, invadido por una cólera insoportable, decidió contestar. Le diría a quienquiera que fuera que parara de fastidiar, que no estaba de ánimos para aguantar a nadie, y mucho menos a un extraño husmeando en lo que había sido el número de Sofía. Llevó el teléfono a su oído, preparado para soltar su furia, pero la voz ronca y entrecortada que le contestó al otro lado de la línea lo dejó helado. Humberto. El aire se le atascó en los pulmones. Sus manos temblaron incontrolablemente. «No puede ser», musitó él, con la voz apenas un susurro, reconociendo la voz, el timbre inconfundible de Sofía. ¿Acaso lo estaba llamando desde el más allá? ¿Era posible tal horror? Lleno de pánico, un miedo primitivo y paralizante, soltó el móvil, como si quemara, y, sin pensarlo dos veces, salió corriendo de su piso. Su destino en el cementerio. Allí, con el corazón desbocado y la mente nublada, encontró al viejo sepulturero, un hombre canoso y curtido por los años y las historias que la tierra guardaba. Le contó lo sucedido, balbuceando las palabras, con la esperanza de encontrar una explicación, una negación. «Es muy raro lo que me cuenta». «Joven», le dijo el sepulturero,
mirándolo con una mezcla de curiosidad y lástima. Yo aquí no he notado nada extraño. Y créame, cuando uno lleva toda su vida trabajando en un lugar como este, se cura de espantos. Las historias de este sitio son muchas, pero nunca he presenciado algo así. Pero Humberto no se dio por vencido. La necesidad de una respuesta, de una confirmación, era más fuerte que cualquier lógica. «Por favor, acompáñeme a su tumba», suplicó Humberto. Con una desesperación evidente en su voz y en sus ojos enrojecidos, «Necesito comprobar algo. Tengo una terrible sensación, un presentimiento que me está volviendo loco». Al ver el estado lamentable del joven, no puso objeciones. Acompañó a Humberto hasta la sepultura de Sofía, juntos, bajo un cielo que comenzaba a teñirse de un gris plomizo. Comenzaron a desenterrar el ataúd. Cada golpe de pala era un latido acelerado en el pecho de Humberto. Finalmente, con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, desenterraron el pesado féretro, con el corazón en un puño. Temiendo lo que pudiera encontrar, pero necesitando saber la verdad, Humberto abrió la tapa. Deseaba con todo su ser comprobar que su amada estaba muerta, en paz, y que las llamadas eran solo una horrible alucinación, en cual fue su sorpresa y su horror. Al encontrarla en el interior, Sofía estaba allí, sus ojos abiertos, fijos en un punto invisible, con una expresión de terror petrificado en el rostro. Pero lo más espantoso eran sus manos en las uñas rotas, desgarradas, totalmente ensangrentadas. El revestimiento de seda del ataúd estaba arañado. Había estado arañando la tapa de la caja con una desesperación inimaginable, intentando escapar de su entierro. La falta de oxígeno finalmente la había asesinado, pero no sin antes haber luchado con una fuerza brutal por su vida. Una autopsia posterior revelaría la espantosa verdad, lo que su familia había interpretado como un ataque cardíaco fatal había sido, en realidad, un episodio de catalepsia, un estado tan parecido a la muerte que engañó a todos, incluso a los médicos. Su cuerpo se había paralizado, su respiración y su pulso se habían vuelto casi imperceptibles. Su familia, sin saberlo, la había enterrado viva. La llamada, la voz ronca que lo había perseguido, había sido su último y desesperado intento por contactar con él, por gritar que aún vivía, que necesitaba ser salvada, un grito ahogado desde las profundidades de la tierra, que Humberto había ignorado, convencido de que era una broma macabra o un error telefónico. La muñeca debajo de la cama. Mis padres decidieron salir aquella noche. Era viernes, y aunque la ciudad ya comenzaba a prepararse para dormir, ellos iban justo en dirección contraria, arreglados, perfumados, con ese brillo en los ojos que solo da la sensación de libertad momentánea. Antes de salir, mamá me miró con ese gesto que mezcla cariño con advertencia. «Cuida de tus hermanas», me dijo, como si no lo hiciera todos los días. Soy la mayor, 20 años. Entre clases universitarias, trabajos mal pagados y la presión de mantenerme entera, cuidar de mis hermanas se había convertido casi en una rutina. Esa noche decidí que no importaba todo lo que tenía encima, haríamos una especie de noche de chicas, juegos, películas, dulces y quizás algún susto de los míos. Siempre me ha gustado asustarlas, lo reconozco. Mi hermana mediana, Clara, tiene 15, es brillante, aunque últimamente más interesada en TikTok que en cualquier conversación real. La más pequeña es Emma, 8 años, inocente, pegada a su muñeca como si fuera parte de ella. Una muñeca vieja de porcelana que, según ella, habla. Siempre supe que los niños tienen una imaginación potente, pero lo de Emma iba un poco más allá. La trataba como a una amiga invisible, le hablaba, le contaba secretos, y por alguna razón nunca dejaba que nadie más la tocara.
Esa muñeca me da mal rollo, le dije una vez. Dicen que por las noches las muñecas caminan por la casa, pero Emma, lejos de asustarse, se rió. No es verdad, ella solo quiere jugar, me respondió sin parpadear. Esa noche, como era de esperarse, estuvo molestando con su muñeca desde el momento en que se cerró la puerta tras mis padres. Hacía voces, actuaba pequeñas escenas con ella y se reía de forma exagerada. Clara y yo intentamos ignorarla mientras hablábamos de cosas más adultas, chicos, exámenes, dramas familiares, lo de siempre. Pero Emma no dejaba de interrumpir. Le advertí con tono de broma, pero algo de fastidio real, que si no se callaba, le iba a contar una historia de terror tan horrible que no podría dormir en días. Ella me miró con esos ojos grandes, oscuros, y dijo: «Entonces yo le contaré una historia a ella también, para que no tenga miedo». No le di importancia, solo era otra de sus frases extrañas. Poco después, escuché un golpe suave. La muñeca había caído al suelo y rodado debajo de la cama. Emma, con voz temblorosa, me pidió que se la devolviera. «Búscala tú», le dije, «no que tu amiga no muerde». Ella no respondió. Me levanté y subí a buscarla. Al llegar a la habitación, la puerta estaba entreabierta. Dentro, todo estaba oscuro. «Emma», llamé, «¿dónde estás?» Entonces la oí, una risa suave, infantil, viniendo desde algún punto de la habitación. Caminé hasta la cama y justo cuando me acerqué al borde sentí algo frío y pequeño rodear mi tobillo. Salté un poco, asustada, y al mirar abajo sentí una punzada extraña en el estómago. Una pequeña mano intentaba agarrarme. Me preparé para regañarla, para decirle que no era momento de bromas, cuando desde el pasillo la voz de Clara gritó: «¡Aquí está Emma! ¡Está conmigo en la cocina!». El tiempo pareció congelarse. Miré hacia la oscuridad debajo de la cama. Ya no había mano, solo sombra. Me eché hacia atrás, sin atreverme a agacharme de nuevo. Me levanté con rapidez, salí de la habitación sin mirar atrás y bajé las escaleras conteniendo el aliento. Emma estaba sentada en el sofá, comiéndose unas galletas. Me miró y sonrió como si nada. «Ella solo quería jugar contigo», dijo en voz baja. Me quedé quieta. «¿Quién?». Emma giró la cabeza hacia su muñeca, que reposaba ahora sobre sus piernas. «Mi amiga. Se disculpa por asustarte». No supe qué decir. Esa noche no dormí, y aunque nunca le conté a mis padres lo que ocurrió, desde ese día no puedo mirar debajo de una cama sin sentir que algo me observa. Y, a veces, cuando cierro los ojos por la noche, juro que escucho una risa suave y el sonido de pequeñas uñas arrastrándose por la madera. 2048. El juego maldito. Hace algunos días, mientras navegaba por las redes sociales, uno de mis contactos recomendó en su timeline un juego que al parecer estaba de moda y todo mundo estaba jugando. El nombre no podía ser más simple: 2048. Al principio parecía un juego simple. Era muy sencillo, unos cuantos cuadros de colores donde solo había que ir uniendo dos números de igual valor, que al unirse en un solo cuadro, este último contenía la suma de los dos números unidos. El objetivo era unir tantos números como fuera posible, hasta sumar el número 2048. Era tan simple que pensé: vaya, ¿cómo no se me ocurrió a mí antes? Quizá me habría hecho tan famoso como el creador de Flappy Bird. A mi hermana Susana y a mí nos fascinó desde el principio. Conforme lo íbamos jugando, íbamos descubriendo su complejidad subyacente. Lo que en principio aparentaba simplicidad, no lo era tanto como aparentaba. Había que tener algo de seso. Era un juego muy entretenido, casi adictivo,
No nos percatábamos de que al jugarlo, los minutos se convertían rápidamente en horas, como si el tiempo pudiera de alguna forma transcurrir más rápido. Estábamos llegando al final de las vacaciones, y debido a problemas económicos por los que atravesaba mi familia, en esta ocasión no habíamos salido de viaje, lo cual nos tenía molestos con nuestros padres. Estábamos hartos del encierro al que estábamos confinados. Luego de 2 o 3 días, yo había dejado el juego, argumentando que era estúpido y sin sentido, y que no tenía caso continuar jugándolo. En realidad no entendía del todo la mecánica y no me consideraba lo suficiente bueno en él. Prefería juegos más interesantes, como Assassin's Creed o GTA V. Pero a ella no le importó y siguió adelante. Y era buena jugadora, a mi manera de ver. Mi hermana continuaba jugando. Día y noche, juego tras juego, apenas saliendo de su habitación para comer cualquier cosa rápidamente o para ir al baño. Parecía no importarle nada. Incluso su actividad habitual en las redes sociales había disminuido notablemente. Pensé que estaba entrando incluso en una depresión. Entonces ocurrió lo impensable. El viernes 2 de mayo, mi hermana estaba como de costumbre, delante de la pantalla del ordenador, con unos enormes y blancos audífonos puestos, escuchando una especie de música hipnotizante a todo volumen, que a pesar de los audífonos, se escuchaba en toda la habitación, como un chillido electrónico mitigado. Estaba muy concentrada, con la vista muy fija en los coloridos cuadros del juego, uniendo números rápidamente, sumándolos uno a uno. 8, 16, 16, 512, 512, 1024, 1024. Yo había subido a llevarle algo para cenar, y me había quedado sentado en su cama leyendo un par de cómics que había comprado por la tarde en el centro de la ciudad. Afuera empezaba a llover y hacía mucho viento. Los ojos de Susana se abrieron hasta parecer un par de platos brillantes, y sus anteojos reflejaban las imágenes luminosas provenientes del monitor. Esbozando una sonrisa de triunfo, tomó aire y, conteniendo la respiración, hizo un último movimiento sobre el teclado para unir los dos números 1024 en un 2048, lo que, según las breves instrucciones de la página del juego, le haría ganar. Era la primera vez que alguno de los dos llegaba a ese punto del juego y no sabíamos lo que pasaría a continuación. «Ya lo tengo», dijo en voz baja, pero en un tono que dejaba entrever su emoción. En lo que pareció una eternidad, haciendo gala de un dramatismo propio de ella, hizo el movimiento ganador. Súbitamente las luces de la habitación se apagaron con un parpadeo. Los ventiladores del ordenador hicieron un ruido como de una turbina apagándose, bajando la velocidad. Un segundo después, se escuchó un zumbido electrónico y del monitor apagado surgió una luz de un color azul eléctrico y fantasmal que iluminó el rostro de mi hermana. Sus cabellos castaños se erizaron como si recibiera una corriente eléctrica. Dio un aterrador y agudo grito que me puso los pelos de punta. En el exterior de la casa hubo un gran relámpago que me deslumbró y se escuchó un ensordecedor trueno de tormenta que hizo que las alarmas de los coches en la calle se activaran y algunos perros del vecindario empezaran a ladrar. Entonces todas las luces se apagaron por completo, incluyendo el monitor del ordenador, dejando la habitación en completa oscuridad. Apenas unos segundos tras el trueno, la electricidad volvió en la casa, pero mi hermana no estaba. Había desaparecido de la habitación. Pensé que me estaba jugando una especie de broma de mal gusto. Pronuncié su nombre, buscándola bajo la mesa y bajo la cama, dentro del armario, pero no estaba en la habitación. Pensé que había aprovechado los breves momentos de oscuridad para salir corriendo de la habitación y refugiarse en la de mis padres que estaba al final del pasillo. Fui directamente ahí a buscarla, pero también estaba vacía. Bajé corriendo las escaleras, de 2 en 2, hacia la estancia, donde escuché las voces de mis padres que estaban encendiendo unas velas.
Debieron percibir el miedo en mi rostro, porque alarmados me preguntaron qué pasaba. Tartamudeando les expliqué rápidamente que Susana había desaparecido de la habitación. Mi madre subió corriendo las escaleras para buscarla en el piso superior, mientras mi padre salió a la calle a toda prisa, tomando sus llaves y un paraguas que estaba junto a la entrada. Corrió de un lado a otro de la calle, gritando el nombre de mi hermana. No hubo respuesta y solo continuaban escuchándose algunos perros a la distancia. Yo entré en la casa y seguí buscando en las demás habitaciones y en el patio trasero. La casa no era muy grande y le recorrí en poco tiempo. Incluso salí por una de las ventanas hacia una escalera de servicio que llevaba a la azotea. Subí por la escalera mojada para buscarla ahí, pero tampoco había nadie. Tras algunos minutos de búsqueda infructuosa, mi padre decidió llamar a la policía, informando de la desaparición. Cerca de 15 minutos después, llegó una patrulla con 2 elementos de la policía, que entraron a la casa e hicieron todo tipo de preguntas a mis padres, haciendo algunas anotaciones en un bloc de hojas sueltas. Los días que siguieron fueron una verdadera pesadilla. Mi madre llorando inconsolablemente a todas horas del día, mi padre retomó su vieja afición por el tabaco, fumando hasta 2 cajetillas al día. Policías entrando y saliendo de la casa, gente llamando por teléfono. Las clases habían reiniciado en la escuela, pero yo no asistí. No sabía qué hacer para ayudar a mejorar la situación. Además, nadie hablaba conmigo. Era como si de pronto yo también hubiera desaparecido. Y extrañaba a mi hermana. Intenté encender la computadora de escritorio que mi hermana estaba usando para jugar justo antes de desaparecer para ver si había ahí alguna pista, pero no funcionó. Simplemente no logro hacer que encienda. Ya intenté todo lo que mis limitados conocimientos de computadoras me han permitido: conectar y desconectar el monitor y la fuente de poder del gabinete. Incluso intenté conectándola en otra toma de corriente por si la habitual se hubiera dañado por el rayo ese día. Nada parece funcionar. Ahora me encuentro en mi habitación, solo, escribiendo esto en mi vieja laptop. Estoy desconcertado y me siento más solo que nunca. No sé lo que en realidad haya pasado con mi hermana de 17 años. Solo sé que desapareció al ganar en el maldito juego 2048. Venta de primera. Hay leyendas urbanas que nacen en las sombras y se quedan allí, rondando como susurros. Se cuentan entre amigos, se deforman con los años y acaban convertidas en parte del folclore popular. Pero esta historia, esta maldita historia, no es solo una leyenda. Ocurrió hace años, en un suburbio tranquilo de Estados Unidos, uno de esos barrios donde todo parece ordenado, calmo, predecible. Casas con cercas blancas, buzones limpios, jardines cortados al milímetro. Yo vivía ahí, junto a mi hermano menor, Jacob. Tenía 6 años por aquel entonces, mientras que yo rondaba los 17. Era verano, de esos veranos donde el calor derrite el asfalto y el aire se vuelve denso, casi tóxico. Aquel día caminábamos de regreso a casa después de ir al parque. El sol estaba en lo alto, y Jacob ya no aguantaba más. Estaba sediento, como yo. Fue entonces cuando la vimos. Una pequeña heladería ambulante, de esas que parecen salidas de otro tiempo, con toldo a rayas y campanillas de lata. Nunca antes la habíamos visto en el vecindario. «¡Vamos, helado!», gritó Jacob, tirando de mi brazo. Me pareció extraño. No solo por lo improvisado del lugar, sino porque algo en ella no encajaba. El carro parecía viejo, casi oxidado, las letras descoloridas. Pero el calor nos venció. Jacob insistía, y yo, bueno, solo quería llegar a casa y acabar con la jornada. Nos acercamos. El hombre detrás del mostrador. Lo recuerdo como si fuera ayer. Vestía un delantal sucio, deshilachado. Sonreía demasiado. No de esa forma amable y común de los vendedores, sino como si llevara horas forzando esa mueca. Su voz era suave, casi infantil. Hablaba entre murmullos,
con los ojos bajos, como si le diera vergüenza existir. Y sin embargo no paraba de reírse. Lo primero que noté fueron los precios. ¿50 centavos por un helado con toppings?, pregunté, sorprendido. El hombre asintió sin hablar, señalando los distintos sabores con movimientos temblorosos. Pedimos 2. Jacob eligió uno con dulces especiales. Yo fui más clásico. Recuerdo que al probarlo pensé, esto sabe raro, como a hierro. Pero me encogí de hombros. Quizá era la marca, quizá el calor. En el camino de regreso, Jacob no paraba de hablar. Estos dulces están buenísimos. Mira, son raros. Como dientes de dragón o algo así. Decía riendo. No le di importancia. Hasta que en casa, al meterme un gran bocado de helado, sentí algo imposible. Corrí por toda la casa buscando a Jacob. Lo encontré en la cocina, sentado con un tazón frente a él. «Mira, hermano, estoy separando los dulces, son los mejores». Y cuando me asomé, sentí el mundo venirse abajo. No eran dulces, eran dientes humanos, pequeños, sueltos, algunos con raíces completas, uno incluso con un resto de encía adherido. Grité hasta quedarme sin voz. Tiré el tazón al suelo, lo rompí, lo recogí con las manos temblorosas y los arrojé en una bolsa que luego enterré en el bosque detrás de casa. Quise pensar que era una locura aislada, que estábamos soñando, que alguien nos estaba gastando una broma macabra. Pero los días pasaron y no dejé de pensar en ello. El rostro del heladero se repetía en mis pesadillas, su voz, su risa tonta, su mirada vacía. Semanas después me enteré de que no éramos los únicos. Otros vecinos comenzaron a hablar. Pequeños rumores que se extendían como fuego seco. Gente que había encontrado cosas extrañas en los helados. Uñas, trozos de lengua, huesos fragmentados y hasta una oreja. La policía finalmente actuó. Arrestaron al hombre. Y lo que encontraron fue peor de lo que nadie pudo imaginar. En la parte trasera de su camioneta, en compartimentos ocultos, había cuerpos mutilados, congelados, preservados para su macabro propósito. El heladero, si es que merecía ese nombre, secuestraba personas, las asesinaba y luego las convertía en ingredientes, mezclaba partes en los helados. Nadie sabe exactamente por qué. Tal vez era una perversión, o una forma de venganza, o simplemente locura. Hoy en día, muchos dicen que fue exageración, que la historia creció con el tiempo. Pero yo estuve allí, yo lo probé, yo vomité su receta secreta. Y cada verano, cuando oigo el tintineo de un carrito de helados en la distancia, algo se activa en mí. Un frío seco, un nudo en el estómago. Porque aprendí por las malas, que lo más inocente puede ser el envoltorio perfecto para tu peor pesadilla. H, la niña sin nombre. Día 1. Soy fan de los juegos de aventura gráfica tipo The Walking Dead, pero desde que cerró Telltale sentí un vacío. Una noche, tras acabar tareas, encontré en una página de juegos un archivo extraño, creado por un usuario con el nombre de la antigua desarrolladora. El juego se llamaba S9SSS. Era muy liviano, así que lo descargué. El menú era básico, con una cuarta opción inactiva. Elegí Iniciar y seleccioné a una niña como personaje. No tenía nombre. Todo era extraño, cinemáticas con fotos reales, miradas incómodas y una historia oscura sobre abuso infantil. Los puzzles eran tareas domésticas, pero algo se sentía mal, muy mal. Cuando intenté salir del juego, el botón de Salir había desaparecido. Una ventana emergente preguntaba qué nombre quería ponerle a la niña. Escribí Sin nombre. El juego se cerró solo. Lo tomé como una rareza y me fui a dormir. Día 2. Decidí continuar y transmitir el juego en vivo por si algo raro pasaba. Todo se volvió más oscuro. El estilo cambió a RPG
y los enemigos eran animales que, al morir, se convertían en fotos de cadáveres humanos. Llegué a una jefa, una vendedora de tamales. Tras perder, una pantalla grotesca mostraba a Sin Nombre en una olla. Luego apareció un vídeo real, grabado desde cámaras de seguridad, donde los padres entregaban a la niña a la vendedora a cambio de dinero. Más adelante se la veía cocinando tamales. Sin Nombre aparecía viva, arrastrándose por la calle, suplicando perdón. Fin del juego. Quise rejugarlo, pero el archivo se dañó. Mi transmisión fue eliminada por contenido violento. Día es. Intenté explicar lo que vi, pero nadie me creyó. El psicólogo que me atendió acabó en un estado de locura y terminé medicado, tachado de delirante. A veces cierro los ojos y veo a Sin Nombre arrastrándose. Sigo escuchando sus gritos. Hoy, mientras caminaba por la calle, una vendedora de tamales me ofreció uno, de carne de puerco, dijo, y supe entonces que Sin Nombre sigue viva.